Bueno, de nuevo, buenos días. Eh, Quiero comentarles algunas cositas como infomerciales. Primero, tenemos como una propuesta para todo el proceso que va a ser sobre hacer una línea de tiempo. Ah, bueno, yo no sé si Camila quiere decir. Eh, bueno, mientras les digo Sí, acá estoy. Pero si hola, quieres, dale. Hola, vamos a decir ¿cómo está? lo de la monitoría, que se está cuadrando una monitoría para el sábado también. Entonces, para que estén atentos, Luisa creo que les va a mandar la actividad como tal. No sé si Luisa ya esté conectada y pues quiera hacer un poquito mejor las cosas de lo que Santiago y ella están preparando para retroalimentar la clase la anterior clase que tuvieron el jueves. ¿Qué más era? Eh, No creo que nada más. Esas tres cosas, esos tres puntos. Dale, entonces, Cami. Em, pues es que estuvimos revisando sus respuestas en el formulario que les mandamos y gracias a los que los contestaron, habían respuestas muy interesantes, muy chéveres. Y pues hubo alguien que mencionó algo que nosotros habíamos pensado y era como que hicieran una línea de tiempo en el transcurso pues del curso, porque eso les va a servir al final como para repasar. Y pues nosotros habíamos pensado que al final de todo el proceso, la mejor línea del tiempo pues va a llevarse un premio. Entonces, para que se motiven a hacerlo y pues porque eso les va a servir como material de repaso al final. Entonces, nada, era eso. Y ya creo que era eso, no sé si quieres agregarle algo. No, La yo pueden creo hacer que como ustedes quieran, poner lo que quieran, dibujos, no sé, fotos, lo que sea, sí, yo creo que acá lo que más destacaría sería como como la quieran. creatividad de cada uno, como la forma en que lo quieran hacer. Recuerden que igual es como son muchos acontecimientos los que se van a ir viendo y pues la idea es que ustedes lo organicen como de la forma más clara para ustedes, que también esto les sirva como un repaso para el final del curso y no sé qué más decir. Yo creería que, no sé, que les vaya muy bien con eso y nada. Yo creo que ya ando como un poquito de apertura Y pues más, para... no hay más. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Cami? Ah, no, estaba diciendo que pues que hay personas que son más de imágenes y esas cosas. Pues, la idea es pues como que usen las cosas que ustedes creen que les van a recordar. O no sé, canciones, no sé, referencias de lo que sea. Bueno, ustedes pueden ver como quieren hacerlo. Y ya. Sí, 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 de una. Eh, bueno, entonces... Ah, pensé que estaba silenciado. Pues para el día de hoy tenemos una invitada que fue tutora, bueno, tal vez monitora, de Historia Universal por un buen tiempo. Ella fue como nuestra predecesora. Y pues nada, les presento a Meli. Meli es una gran tutora de la materia y pues hoy nos viene a acompañar para ayudarnos con la clase de prehistoria. Entonces pues se las presento, ella es Melissa y pues nada, Meli. Eh, gracias, gracias Emanuel, gracias Cami. ¿Ahí me escuchan bien? Tengo que escuchar mucho eco. ¿Puedo poner audífonos? Estos micrófonos. Pues yo te escucho bien, no sé, yo creo que está bien. Ven, pongo esto y me dicen si se escucha aún mejor. ¿Mejor así?
Sí, mucho mejor. Sí, Claro, pero sí, él te siempre dice hay. que Sí, había como un ruidito ahí raro. Ah, bueno, él espero que ya no se la escuchen. venga ahora. Mm, ¿Empiezo ya o esperamos? ¿Ya están? ¿Cuántos vamos? Déjame ver. Pues Yo aún creo falta. que podemos esperar unos 4 minutos, empezar a las 7:10, yo creo. ¿A las 10? Sí, me Por parece. mí está bien. Dale, sí, qué pena contigo, no te dejamos desayunar bien. No se preocupen. Bueno, sí. Entonces, sí. Mientras tienen alguna duda sobre lo que acabamos de decir. Ay, Luisa, no sé si estés y quieras decirles lo de la actividad. O pues si alguno tiene alguna pregunta de lo que acabamos de decir, de qué es esto de la línea del tiempo y esto, pueden decírnoslo de una vez. Y vamos como solucionándoles esas dudas. Bueno. Mm. Bueno, creo que no hay preguntas. Yo creo que después se lo vamos a aclarar, ¿no? Se lo vamos a ir aclarando un poquito mejor. Pero bueno, igual. Lo ideal es como que vayan cogiendo. Y es que, de hecho, creo que había una persona que nos había dicho también que quería hacer una línea del tiempo. Sí, Y sí. pues fue curioso Sí. porque nosotros también lo habíamos pensado. ¿Qué, Camo? Que sí, hubo una chica que lo dijo en el formulario. Sí, chévere eso. Esas iniciativas. Sí, igual a nosotros nos pasó decirles desde la primera clase para que fueran creando esa línea de tiempo con toda la información. Igual yo creo que también lo que pasa en esta clase puede ayudarles para arrancar con esa línea. Bueno, no sé, ¿qué más les digo? Nosotros habíamos dicho algo de Falta premio. el anuncio parroquial de Lu, pero no creo que no ha llegado. Bueno, pues si quieren les comento un poquito por encima. ¿O no? No, mejor dejémoslo a que Luisa les explique mejor cómo es la cosa. O si ¿Qué algo piensas? al final, tal vez. O ¿Cómo? tal vez al final. Sí, sí, me parece. Pues igual es como una actividad que es un poco más tranqui y es como ver unos documentales que pues Luisa les va a dar toda la información. Es un par de documentales que no sé, pueden verlos Ah, ok, ok. Eh, que los pueden ver mientras hacen otra cosa, yo creo. Una pestaña flotante. Y, y pues nada, lo ideal es como que los vean y desarrollen como una actividad de retroalimentación el día sábado. Pero pues de ahorita les va a dar Luisa todos los detalles de esto. Bueno, igual tampoco la idea es sobrecargarlos. ¿Ustedes cómo se han sentido eh, en las demás materias? ¿Se sienten muy estallados o están bien? Cuéntenme en su experiencia, si quieren. Si quieren, activen el micrófono y hablen. Ujú. Porque supongo que. Y la cámara sería ideal, pero no creo que quieran, entonces. Ah, sí, El micrófono. pues como quieran igual. Mm. Listo. Bueno, vean el chat. eh, ¿qué,
que está el formulario de asistencia. Recuerden que pues al menos, bueno, que es importante llenarlo, el formulario de asistencia, que queremos saber cómo quiénes están participando, quiénes están pendientes del proceso. Entonces, es muy importante saber quiénes están ahí. Bueno, eh, ahí les mandaron el link. Eh, yo creo que darles un tiempito para que lo contesten. Igual son sencillas, es como colocar el nombre y ya, cualquier dato curioso que hayan colocado por ahí. Entonces, ¿qué duda tiene sobre los trabajos? Perdón, es que no sé el nombre. ¿Dras? No sé. Invítate. ¿Su merced puede abrir el Sí, ¿cómo micrófono? así que te confundes? O sea, ¿a qué te refieres? Sí. Si se puede abrir el micrófono sería chévere. O Sí, si no puedes, pues podrías como colocar un poco las dudas puntuales y nosotros te las... O si quieres, pero ¿qué no sé hablo? qué quieres. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. O sea, yo me refería en el tema de, por ejemplo, en cada, digámoslo así, cada clase dejan un taller, ¿sí? Y pues a la hora de entregarlo, como que yo me confundo y pues yo siento que como que las clases en algunas como que se parecen o algo así. Y entonces digámoslo así que no sé si este taller es para acá o para acá, ¿sí? Entonces es más como tipo de organización que uno tiene. ¿y con qué clase cree que... Mucho con qué clase su merced se está confundiendo? Nosotros, digamos, al menos lo que estamos haciendo acá, eh, ha sido bueno, lo primero fue como una lectura para llenar el formulario, el primer formulario. Esa fue como nuestra primera actividad. Por ejemplo, Luego, una lectura y en filosofía también dejaron otra, entonces no sabía ah, si me hago entender, o sea, como que sí, sí, las lecturas y eso como uno dice, tengo lectura de filosofía, sí, y por ujú. ejemplo a veces me pongo a mirar los chats y eso y me doy cuenta que también hay en Historia Universal y también hay en otras, sí, entonces uno dice, Sí, Pero digamos que, o sea, las cosas no se las están dejando en el canal, pues, por decirlo así. O sea, porque ahí está la pestaña de cada clase. Se supone que ahí estarían las cosas que tienen para cada clase. O como, pues por ejemplo yo lo que estoy haciendo es mirar en Teams, porque por ejemplo yo miré en Historia Universal, en Facebook, y lo que vi eran como las de la primera clase, ¿sí? Y en la segunda clase ya estaban, eran Teams. Entonces, como mirar los dos lugares. igual creo que Luisa, digamos, nosotros solo hemos hecho una actividad. Entonces la actividad está en Facebook. Y pues la segunda actividad creo que Lu ahorita les va a explicar mejor cómo es. Y yo creo que también se la subiría a Facebook y a Teams. Igual, digamos como que nosotros estamos intentando organizar un poquito mejor los archivos de Teams. Y pues cualquier cosa, ya están, digamos, las carpetas básicas, que serían como ya son las de lecturas que necesitamos para la clase, lecturas complementarias y las presentaciones de cada materia, de cada clase, perdón. Entonces, ahí, digamos, pueden más o menos ubicarse. Y pues nada, ya después miraremos si hacemos definitivamente la migración a la otra tipo de organización. Y bueno, eh, yo creo que las dejo ya con Meli, que ya nos pasamos un poquito. Entonces, nada, Meli, te digo, Eh, vale, gracias, Emanuel. Bueno, buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que bien.
Para los que llegaron un poquito más tarde o nunca me habían visto, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Melissa Villegas. Esperen, ¿cómo comparto esto? ¿Cómo comparto la pantalla? Mm, Ya. creo que los tres punticos de... ¿Ahí se ve? Sí, Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Meli, ahí se ve bien, sí que chévere. Vale, gracias. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Melissa Villegas. Soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional. Asimismo, fui mochuela como ustedes, luego fui monitora como Luisa y luego fui tutora. Entonces, soy como el dinosaurio, no mentiras, de Historia Universal. En tanto, yo venía pues, antes de sus tutores. Bueno, pero ese es el caso. Entonces, chicos y chicas, el tema que vamos a tratar hoy es la prehistoria. Me tomo esto. Es la prehistoria y digamos que de alguna manera voy a necesitar un poco como la participación activa de ustedes. Yo sé que las clases virtuales son un poco tediosas precisamente porque uno puede llegar a sentirlas como un monólogo. Y la mala noticia es que no puedo ver el chat. La buena noticia es que eso de alguna manera como que los motiva a ustedes a aprender el micrófono, a decirme, Melissa, espera, no entendí esto que estás diciendo. Entonces, los invito a eso, a que si tienen alguna duda, a pesar de que no nos hayamos visto todo este tiempo, pueden hacerla con tranquilidad, es decir, pueden interrumpirme o pues inclusive mejor pueden pedir la palabra en el chat y ya Camila o Emanuel me dirán, inclusive Luisa me podrán decir como hay alguien que tiene una pregunta. Bueno, sigamos con esto. Qué pena, buenos días. No sé si se está grabando la clase. Sí, 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 está sí, se grabando. está grabando. Es una muy buena pregunta. Ay, Bueno, hablando de eso, nos demoramos un poquito en subirles la clase pasada, pero ya están en drive list, entonces perdónenos por eso, pero ahí ya se lo tengo. Y ya. listo. Gracias, Luisa. Pero bueno, el caso es que, ¿qué tiene que ver la prehistoria con lo que está pasando hoy por hoy en Colombia? Para nadie es un secreto, ¿cierto? Y creo que ha rondado, de hecho, muy pocos medios de comunicación o no lo suficientes o no ha tenido como el suficientemente impacto. Y es el hecho de lo que está pasando en Colombia hoy por hoy en agosto, un mes en el cual hemos tenido de em, alrededor de 9 masacres en todo el mes, ¿sí? Y eso no quiere decir que no sea una situación que haya estado pasando hace tiempo en el país, sino lo que quiere decir es que hemos llegado a un punto en el cual ya la violencia ha llegado como a su punto clímax o ha llegado como a su punto más álgido. Entonces, de alguna manera, yo les traigo como estos, si quieren, no sé, titulares, ¿sí? De periódicos y también como de revistas, sobre todo para que nos hagamos esta pregunta de, digamos, lo que uno ve en Historia Universal, qué carajos tiene que ver con la realidad del país hoy por hoy, porque de alguna manera cuando uno está en comunidad BU y pues está intentando entrar a su carrera soñada, ¿cierto? Cine y televisión, derecho, ciencia política, sociología, ciencias de la computación, ingeniería, de alguna manera como que uno lo que está intentando hacer es formarse, ¿cierto? Para contribuir un poquito como al país y ninguna de esas disciplinas, así sea física pura, matemáticas, ¿sí? O no sé, medicina, sobre todo medicina, veterinaria, ninguna de ellas se aleja de lo que está pasando hoy por hoy en Colombia. Entonces, a mí me parece que a veces la historia puede ser un poquito aburrida y por eso es que yo
les traigo como, o bueno, puede ser aburrida para alguno de ustedes, es decir, pesada para alguno de ustedes. Ah, esto no cambia. Ya. Puede ser aburrida para alguno de ustedes, entonces por eso traigo como esta propuesta de vincular ciertos hechos que han pasado en el país últimamente y ver eso que tiene o cómo podría ser explicado desde un periodo que, mejor dicho, si uno lo piensa, la prehistoria es una de las primeras épocas de la historia universal, una de los primeros periodos en la historia humana, entonces uno diría, ¿y eso qué carajos tiene que ver con las masacres en Colombia durante el 2020? Entonces, bueno, un poco de contexto para aquellos que no hayan leído un poco o que hayan estado un poco desconectados de las noticias. Se trata más de que si ustedes ven el mapa que les presento acá, que es de Indepaz, que es un observatorio del conflicto armado y pues de la paz también, es el hecho de que nosotros vemos que las masacres se concentran en ciertas zonas geográficas del país, ¿cierto? En las cuales ha sido como muy constante el abandono del Estado, ¿sí? De hecho, me sorprende un poco que no esté más hacia el área hacia la región del Amazonas y hacia la región de los llanos orientales. Y esto, ¿por qué? ¿Sí? Porque son específicamente estas zonas, el Catatumbo, ¿sí? Nariño, Valle de Cauca, que están siendo afectadas más que todo por este recrudecimiento de la violencia y como dicen los habitantes, lo que pasa es que la guerra que se estaba viviendo después de que se desmovilizaron las FARC, ¿cierto? Que era el grupo armado cuyo mayor poder, tenían como un control efectivo sobre el territorio, ¿cierto? Y este control efectivo también lo ejercían no solo sobre el territorio, sino sobre otros grupos armados ilegales, ¿cierto? Nosotros sabemos que el conflicto armado no solo son las FARC, que de hecho este país tiene muchos otros grupos armados ilegales, y precisamente una vez que se desmovilizan las FARC, entran en ese proceso de paz en el 2016, empieza a darse como este fenómeno donde si el Estado no hacía presencia efectiva en los territorios donde las FARC se iba, pues precisamente iba a haber un desorden de estos grupos armados pequeños, estos pequeños grupos armados ilegales que pululaban intentando apoderarse de esas zonas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, eso lo vamos a ver un poco vinculado con la prehistoria. Entonces, ahorita les formulo bien la pregunta para que ustedes la tengan en su mente respecto a la prehistoria y el vínculo que tiene con lo que está pasando ahora en el país. Pero siento que es necesario primero hacer como un contexto y para eso vamos a ver qué significa la prehistoria. Yo quisiera preguntarle a los mochuelos y a las mochuelas que están en este momento con un poco de sueño viendo esta clase, qué es lo que piensan que significa prehistoria o qué nociones básicas tienen del concepto y ya me callo para que ustedes hablen. ¿Por qué son tan tímidos? Pues digamos, buenos días. Digamos, es como las bases sí, como las bases sociales, hasta económicas y culturales que pues el ser humano tiene para, digamos, para el desarrollo que vemos hoy en día. ¿Cómo es tu nombre? Angélica. Gracias, Angélica. Tienes mucha razón. Ahí Bueno, en el chat están escribiendo. Uno a uno, por favor. Bueno, Daniela dice, pues se da desde el origen del hombre hasta los primeros escritos, como pregunta. Y Katy dice, lo que entiendo es que era la edad de piedra, donde empezaron a habitar los primeros humanos. Sí, claro. ¿Hay más, Cami? Ya. No, solo hay dos. Bueno, no se preocupen. Yo sé que se van a ir soltando más adelante. Esto solo era un calentamiento. Pero el punto acá es que muchos de ustedes tienen razón, ¿no? En la clase anterior con Santiago, nuestro otro invitado, les explicó de dónde vino la Tierra,
cómo se formó, cuáles fueron las etapas y cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la vida en la Tierra, ¿sí? Y él les explicó que la vida evidentemente no se reduce a la vida de los seres humanos, sino cómo surgieron las plantas, los animales que conocemos nosotros hoy en día, ¿cierto? La prehistoria, y como ya ustedes podrán darse cuenta a lo largo de estas sesiones, cuando nosotros hablamos de prehistoria universal, uno hace como un enfoque muy específicamente hacia los seres humanos, pero hacia los seres humanos europeos. Esto quiere decir que la historia universal tiene un marco conceptual que es un poco más eurocentrista, ¿cierto? Que se centra en Europa como, uy, este es el centro de donde nació el ser humano. Entonces, de alguna manera, con la prehistoria lo que yo quiero decirles es el periodo que va directamente después de que el ser humano o el primer antepasado de los seres humanos aparece en la Tierra, ¿sí? Hasta que, bien como lo dicen sus compañeras, se crea, eh, se crea la escritura. Otra cosa, es la etapa más larga de la historia de la humanidad. Así como creo que les dijo Santiago, nosotros somos como el mugre de la uña, es decir, somos de la historia de la Tierra, somos una muy pequeña parte, insignificante parte de esta historia, pero asimismo esta parte que es la prehistoria, que muchas veces es descuidada, nos enseña mucho y no se habla de ella tanto, compone la etapa más larga de la historia de la humanidad, es decir, que es mucho más larga que la edad antigua, que la moderna, ¿sí? Que otros periodos que vamos a estudiar más adelante, pero les quería decir eso, como ese dato curioso. Entonces, bien como lo dijo una de sus compañeras, comienza la prehistoria, ¿sí? Tin, comienza con la aparición de la humanidad y va, tin, hasta que se inventa la escritura, hasta que aparece la escritura, ¿sí? Entonces, sabemos que es antes de, entonces prehistoria es antes de la historia, ¿no? Eh, lo cual es curioso porque pues luego entro en eso, pero el caso es que este periodo de prehistoria no comienza ni finaliza al mismo tiempo en todos los lugares geográficos, ¿sí? Es decir, a pesar de lo que nos diga la historia universal, la prehistoria no es un periodo uniforme, es decir, no es un periodo que inicia en Grecia y también inició al mismo tiempo acá en Venezuela, ¿me hago entender? No es lo mismo, no inicia al mismo tiempo ni en Asia, ni en América, tampoco en Europa y mucho menos en África, ¿sí? Es como a veces nos intentan vender esta idea un poco lineal, que a veces también hacemos los tutores, también porque es un poco más fácil enseñar la historia de forma lineal y decir como proceso, ruptura, pero en realidad la historia a veces tiene como esta forma, es más como cíclica y hay procesos que se solapan, es decir, que van unos encima de otros, ¿sí? Entonces no hay como un orden, la historia también, a pesar de cómo se ven los libros y demás, suele ser bastante desorganizada. Este periodo de la prehistoria es importante porque se van a configurar las primeras sociedades humanas y acá nos podemos dar cuchillo con los sociólogos que les dictan en esta asignatura, si quieren, pero también pues en debates posteriores de las sociedades, pero en este momento acontecen grandes cambios, ¿sí? Que han marcado los periodos subsiguientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la prehistoria, de alguna forma, se fundan estas bases de la cultura, ¿sí? Del poder político, del arte, no sé, de la arquitectura, las construcciones humanas, las primeras nociones también de los números, de dónde carajos viene eso que ustedes estudian en matemáticas de los números arábigos, ¿sí? Bueno, entonces, un poco revisado esto, creo yo que pues yo les formulo estas preguntas que siempre son abiertas a lo que ustedes consideren mejor. Pueden anotarlas, pueden tomarle un pantallazo, tenerlo como ahí pendiente. Creo que de hecho les hice muchas, pero las preguntas que yo intento formularles para direccionar un poco la sesión es quiénes fueron los protagonistas, ¿cierto? De este periodo llamado prehistoria, que es el primero de la historia universal de la humanidad, ¿sí? Y, lo que pasa es que Karen, Brian y Carol me están saludando, yo los saludo de vuelta. Un beso, ya. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones, las posibilidades y dificultades de la humanidad, sí, en este momento, para coger a la Tierra y convertirlo en su escenario
de lo que ellos estaban haciendo, es decir, cómo la humanidad termina de alguna forma situándose en la Tierra y de alguna manera como dominando el medio ambiente en el cual ellos viven y que esa dominación sobre ese ambiente les permite. Se me está cortando, me dice que hay insuficiencia de la calidad de la red. No se intentó cortar, pero ahí te mantuviste. Dale. Ah, ¿qué pasó? ¿Están viendo? Sí, Meli. Qué pena. Estoy un poco torpe con esto porque, a decir verdad, yo nunca había hecho una clase en Teams. Entonces, perdónenme la inexperiencia. Bueno, íbamos en también cuál fue el legado político. Como les dije, acá se fundamenta lo político, lo social, lo económico, lo cultural, inclusive lo institucional, ¿cierto? Se crean las primeras instituciones de la cultura, ¿cierto? Se prohíbe el incesto, lo cual, según por ahí algunos autores, es la fundación de la cultura o fundamenta la cultura. Entonces, también esta pregunta de qué elementos y procesos unen ese pasado aparentemente tan remoto con nuestro presente. Es precisamente acá donde yo les formulo qué une la prehistoria con la masacre de Samaniego, con las masacres en el Catatumbo, y qué tiene que ver la prehistoria, ¿cierto? O digamos, ahí viene ya la pregunta directamente que puede solucionar esta pregunta de las masacres y ¿es el ser humano naturalmente violento o es la sociedad quien corrompe al ser humano? Es la pregunta del millón de la historia. ¿Es el ser humano, tiene una inclinación violenta, una inclinación belicosa o es la sociedad precisamente la que en definitiva lo viene a orillar hacia la guerra, hacia la violencia? ¿El ser humano es individualista o por el contrario busca apoyarse en los otros? ¿Sí? Vamos a ver qué nos puede decir la historia al respecto, ¿sí? Digamos, la guerra es característica de las sociedades atrasadas. Yo he visto mucho esto y creo que algunos de ustedes también, pero que básicamente los países que aún tienen como conflictos activos, ¿sí? Conflictos armados, de alguna forma también han sido vistos como estas sociedades atrasadas que no han pasado esta primera etapa de consolidación, ¿sí? Porque, digamos, en Europa hubo un periodo de muchas guerras antes de que se consolidara pues los estados modernos y a veces se hace como ese paralelo, ¿no? Como que nosotros estamos subiendo esa escalera del desarrollo de esa escalera histórica para llegar al mismo nivel de los países europeos. Entonces, ¿es la guerra inherente a la experiencia humana? Les haría como esa pregunta. Bueno, voy a cambiar la diapositiva. Ah, es con un clic. Listo. Ya entrando como en temática, ustedes se quedaron con Santiago, ¿sí? Y ojo que esto es un poco importante en esto, que es esta tabla. Por favor, ignoren esto. Santiago y yo me va a regañar por esto, pero lo que quiero decir es que esta tabla ustedes la vieron un poco con Santiago, es decir, vieron una mucho más larga del tiempo geológico, pero lo que acá les estoy mostrando es como la última etapa donde se supone que el ser humano ya empieza a emerger en la historia, ¿sí? O empieza de alguna forma a aparecer en el planeta, ¿sí? Entonces, una forma de la cual yo puedo como darles este tip y es que ustedes piensen, no se lo tienen que aprender de memoria, pero de alguna forma es útil para también reforzar esas partes del cerebro que a veces uno no usa, y es el hecho de que nosotros sabemos que si es la última era geológica, ¿sí? En la cual estamos, y cuando uno se ubica en la época, es decir, el ser humano está dentro de la era del terciario, del periodo cuaternario, en la época del Pleistoceno, ¿cierto? Pero para acordarse de eso es un poco difícil, entonces lo que yo de alguna manera hago siempre es saber que el ser humano está en la sexta época, ¿sí? Es decir, que el surgimiento del ser humano y su, digamos, su trayectoria empieza en la sexta época del tiempo geológico, y eso lo podemos ver cuando uno cuenta uno, 2, 3, 4, 5, 6. Es en el Pleistoceno
precisamente dónde el ser humano va a surgir, ¿cierto? Entonces, y es precisamente en esta época del Pleistoceno donde tenemos unas subdivisiones, ¿sí? Que ya datan directamente de la historia del ser humano, que creo que ustedes habrán escuchado alguna vez por lo menos, y es el Paleolítico, el Mesolítico, el Neolítico, están acá, no se me pierdan, Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Bronce y Hierro, ¿cierto? Entonces, de alguna forma creo que esta imagen es bien ilustrativa o pueden anotarlo así, siento yo, porque ayuda a recordar un poco qué es lo que estaba pasando aquí, ¿sí? Eh, bueno, sigamos un poco. Listo. Entonces, ya sabemos que la prehistoria se compone, o lo que nos explican es principalmente tres periodos, ¿no? Casi cuatro. El paleolítico, el mesolítico, el neolítico y el cobre y el bronce. Presten atención a la diapositiva porque acá tenemos lo que les digo, el paleolítico, que es el más largo de todos, el mesolítico, el neolítico, que es el amarillo, y el de los metales, ¿cierto? Acá yo les puse como una línea del tiempo que podría serles útil o ilustrarlos en qué fue lo más importante de cada época, ¿sí? Entonces, el paleolítico es donde encontramos la primera piedra tallada que tiene una utilidad, es decir, que es un medio para un fin, uno la utiliza así como uno debería utilizar esto, que es el celular, o utiliza, no sé, esto, ¿sí? Que es un libro, y es precisamente, es una herramienta, ¿sí? Yo la utilizo para concebir o para lograr un objetivo. Luego tenemos el mesolítico, perdón, sí, en el mesolítico tenemos un cambio climático importantísimo antes de pasar al mesolítico, y ya en el neolítico una de las cosas más importantes en la cual vamos a profundizar es la agricultura, y posteriormente ya tenemos en la parte de los metales la parte de la metalurgia, ¿cierto? ¿Qué es la metalurgia? Pues es el arte este de manejar los metales, de moldearlos, ¿cierto? De crear cascos, espadas, objetos ornamentales, ¿vale? Entonces, sigamos. Acá yo les traigo aquí les traigo una parte importante que ustedes pueden ver de un diagrama de la Meli, prehistoria. Dime, ¿se me está cortando? no, te preguntaron algo. Y dicen, ¿esto es prelistoceno? Te pregunta Señor, no, Angélica. no te escuché. Angélica te pregunta que si esto es el prelistoceno. Sí, o sea, Prelisto. ella se refiere a esto, a que la sexta época es el Pleistoceno. Sí, es decir, es como un cajón, piénselo como un cajón. El gran cajón es el Pleistoceno y dentro de ese cajón uno guarda muchas cosas, ¿cierto? Digamos que estamos guardando marcadores de colores. Entonces, mis marcadores de colores serían em, el verde, que es el paleolítico, mi otro marcador azul, que es el mesolítico, y mi marcador amarillo, que es el neolítico, ¿sí? Y uno café que casi nunca uso, que es el de los metales. A eso me refiero. El pleistoceno vendría a ser ese gran cajón que yo saco y digo, acá me encuentro varios marcadores. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es una forma en la cual yo les estoy intentando ilustrar esa categoría, ¿sí? O ese orden lógico. No sé si me hice entender. Sí, muchas gracias. Dale. Bueno. Acá también les tengo como un poquito de adelanto. En la prehistoria hay un proceso importante que se llama la hominización, que algunas personas le llaman la evolución, eh, porque el ser humano no llegó directamente así como estamos nosotros hoy por hoy a la Tierra y empezó a hacer sus actividades y la guerra, y se agarró en Nariño, Colombia. No, eso no pasó directamente así. Primero hubo una evolución, ¿cierto? De los antepasados del ser humano a lo que somos hoy por hoy. Esa evolución, ustedes está ilustrada en esta parte de la gráfica, ¿cierto? No se tienen que aprender esto a menos que estén intentando estudiar antropología, ¿sí? Pero básicamente uno de los primeros antepasados es el Australopithecus, ¿cierto? Luego sigue el Homo habilis, el Homo erectus, el Neandertal,
luego ahí hay una discusión, no sé, en la cual participan National Geographic y otros canales de historia, donde dicen como el eslabón perdido del ser humano, ¿será que hay una raza inferior entre nosotros, etcétera, bla, bla, bla. Y luego está el Homo sapiens sapiens, que como ustedes saben eh, ya es directamente el ser humano con todas sus capacidades como las conocemos hoy por hoy, ¿sí? Luego de ese proceso de hominización, ¿cierto? Que no quiero decir que haya pasado primero, pero que se va haciendo en el trayecto o va sucediendo en el paleolítico, en el mesolítico y en el neolítico, ¿cierto? Entonces, de alguna manera lo que les intento ilustrar es esta gráfica, y no se me confundan, por favor, lo que quiere decir es qué carajos pasó en cada periodo, ¿cierto? Como ven acá, vamos a tener una parte de hablar sobre el arte en las cavernas, y el arte en las cavernas, básicamente lo que nos está diciendo acá, es un periodo que está entre el paleolítico y el neolítico, ¿cierto? Que casi pasa en el mesolítico. Entonces, miren, ya vamos a volver a este diagrama, pero lo que quiero es como que se vayan con una idea de más o menos qué pudo pasar en cada época de las cuales les estoy hablando, ¿sí? O en cada momento histórico del cual les estoy hablando. Si quieren ya volvemos a esto porque creo que los puede confundir. Casi me pierdo. Bueno, hablando un poquito más de esto, sé que es difícil un poco como aprenderse estos nombres tan raros de la historia, pero de alguna forma creo que puede haber una forma para hacerlo, ¿sí? Es decir, ya sabemos que existe una primera época, ¿cierto? Que es el paleolítico, una segunda, que es el mesiolítico, y una tercera, que es el neolítico. Ahí se los muestro por orden para que no se me pierdan, ¿cierto? ¿Y qué sigue después de esa época? Pues sigue el cacolítico y sigue el bronce y el hierro. Los estoy ubicando acá, todavía no se me apresuren a ver qué fue lo que pasó en cada momento, sino lo que quiero es como que reconozcan estos nombres, ¿cierto? ¿Qué pudo haber pasado en el paleolítico solo por el nombre? Palio de la piedra, el tallar la piedra, ¿no? Sí, ok, sí, gracias. ¿Y quién responde lo del mesolítico o del neolítico? ¿Qué les parece que pudo haber pasado ahí? Pues neo es como nuevo, ¿no? Ujú, sí, y si neo es nuevo, ¿qué es meso? Como algo como, no sé, como de transición. Sí, literalmente. Bueno, para aquellos que les guste estudiar o que quieran estudiar lingüística, literatura, ustedes me entenderán cuando yo les digo que, y los demás también, evidentemente, de que las palabras que nosotros usamos tienen raíces, ¿cierto? Creo que esto lo ven un poco en análisis textual, pero es el hecho de que cuando uno no sabe el significado de una palabra y uno está en el examen y le enfrentan a una palabra de estos, uno lo que puede hacer es aprenderse los prefijos y sufijos de ciertas palabras para darse una pista o situarse un poco sobre qué puede significar una palabra, ¿cierto? Si ustedes no supieran nada de lo que les acabo de contar y les dicen mesolítico, pues ustedes tendrían como una idea si, digamos, se aprenden esto, y es que lítico, la parte de lítico, ya directamente viene de litos, ¿sí? Que en griego es piedra. Paleo ¿cómo es? Palios, que en griego es antiguo. Meso es sí, como la mitad de entre dos procesos. Neo es nuevo, ¿cierto? Y bueno, lítico saben que es piedra, entonces sabemos que es o sea, la traducción sería como viejo, piedra, mediano, piedra, nuevo, piedra, ¿sí? Entonces, de alguna forma, esto les puede ayudar en el examen a tener un poco más de intuición sobre lo que les están intentando preguntar, ¿sí? O sea, las palabras son un poco importantes en este sentido. Pero bueno, esto es difícil de aprender, por lo tanto, yo les traigo como una simple memotecnia que creo que les puede ser útil, a varios les ha sido útil, pero es este. Estos tres periodos que les señalo son los más importantes. Ay, yo estoy señalando con la mano como si me viera. Estos tres periodos que les señalo
son importantes, ¿cierto? Y son como los que más preguntan. Entonces, de alguna manera yo los organicé así, P, M, N, y les meto como esta memotecnia, ¿sí? Que de hecho me lo dio un tutor de comunidad búho. Y es P, haría referencia a papá, M a mamá y N a nené, ¿cierto? Entonces uno ahí ya tiene como la jerarquía básica de la sociedad colombiana, que a veces es como papá, mamá y el niño, ¿cierto? Entonces si uno lo organiza así, con las iniciales puede guiarse sobre qué quiere decir esto, ¿sí? Entonces paleolítico, mesolítico, neolítico, o por el contrario, para aprenderse todo, uno puede hacer memotecnias con estas letras. Yo les sugiero una que tal vez es bonita, tal vez no, como ustedes quieran, pero cuando estén, no sé, haciendo la fila para entrar al examen, pueden pensar en que ustedes perdieron, es decir, decirse así a ustedes mismos, perdí mi nerviosismo con comunidad búho. Me hago entender, entonces de alguna forma aquí uno tendría esta forma de memorizarse las cosas, que es un poco más fácil, porque son frases que uno se aprende. Digamos, esta CB pues está muy relacionada con comunidad búho y ahí ustedes pueden hacer diferentes combinaciones. Bueno, volvamos un poco a esto. Bueno, no, más adelante. Cuando el ser humano llega de primeras a la Tierra, lo que yo les dije es que surge esta etapa de los homínidos, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra homínido? Bueno, no se preocupen. En realidad, esta imagen dice mucho. Quiere decir ya alguien, algo o alguien que camina en dos piernas, perdón. Entonces, esas dos piernas hacen referencia a cuando nosotros como seres humanos, por allá, nuestros ancestros se diferenciaron de los chimpancés y de los gorilas y empezaron a caminar en dos paticas. ¿Sí? Entonces, antes arrastraban precisamente los brazos y luego poco a poco se fueron irguiendo, ¿cierto? Hasta tener como esta postura. Y precisamente yo les señalo como este es el más antiguo y este es el más nuevo para que lo tengan en cuenta de cuáles fueron los homínidos más importantes en esta etapa que va desde el Australopithecus como el más antiguo al Homo sapiens. ¿Mm? Por ejemplo, acá está una gráfica que les puede ayudar y es, digamos, precisamente estos son nuestros antepasados, este de acá. Al Homo sapiens también se le llama el hombre Cro-Magnon porque fue encontrado en la región sí, de Cro-Magnon de Francia, que es este, miren, así éramos. Y este es perdón, este es el hombre Java, perdón, el homínido Java, ¿sí? Entonces, de alguna manera, miren la distancia que hay entre el Java y el Cro-Magnon, ¿sí? O el Homo sapiens. Listo, chicos. Hablemos un poquito de historia. En una de las cuestiones más importantes de la prehistoria, porque si ustedes me dicen cómo carajos saben que la prehistoria sucedió, si se supone que es el periodo donde nadie escribía, por lo tanto no se tienen registros de esto, la respuesta más fácil sería que tenemos registros de que sí hubo vida en este momento, no solo como por las excavaciones que se hacen, ¿cierto? Encontrándose ciertos vestigios de herramientas de piedra, ¿sí? Y digamos, otros vestigios de seres humanos, sino lo más importante es este arte que se da en las cavernas, ¿sí? Que es el arte que se da como en términos de frescos en las paredes de ciertas instancias, de ciertas cuevas. Entonces, hay algo bien interesante que yo encontré y que les conté a los mochuelos el semestre pasado. Tal vez no tenga mucho tiempo para contarlo hoy, pero me parece importante mencionarlo, y es que muchos estudios que han hecho últimamente reflejan el hecho de que uno a veces piensa que ese arte fue hecho por los hombres, es decir, por los hombres seres humanos, ¿sí? Como esta imagen, que fueron los hombres quienes se dedicaban a pintarlo. Pero en realidad no, parece ser que este arte de hecho fue hecho exclusivamente por mujeres, ¿sí? O bueno, en su mayoría, no exclusivamente, pero sí en su mayoría por mujeres, como más bien lo refleja esta imagen. Qué pena. Esta imagen de acá, ¿sí? La mujer pintando. Y como muchos de ustedes saben
los que quieren aproximarse al arte, diseño gráfico, cine y televisión, no sé, artes plásticas, de alguna manera las mujeres dibujaban en esta época porque pues es más como acertado decirles mujeres, precisamente para representar lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿sí? Como para conectar esa experiencia personal, lo que ellos veían en la naturaleza, con lo que estaba pasando o lo que, es decir, conectar eso que ellos veían, que era una experiencia individual, con otras personas aparte de ellos, ¿sí? Es decir, las mujeres lo utilizaban para contar historias, para enseñarle, digamos, a los niños más pequeños de la tribu, de la comunidad, ¿cierto? Entonces también era una forma, eran las diapositivas de antaño, ¿sí? Era el PowerPoint de antaño, en el sentido de que precisamente servía para transmitir un conocimiento. Bueno, creo que no puedo profundizar más en eso por cosas del tiempo, pero este arte de, ay, hijo de madre, de la prehistoria, que se me olvida en este momento el nombre como tal, eso tiene un nombre específico. Rupestre. Rupestre. Arte rupestre, exacto, gracias, tan bonitos. Ese arte rupestre como tal lo podemos encontrar, por ejemplo, el más famoso está en Altamira, España, pero también está acá, está en esta parte del sur. Nosotros tenemos arte rupestre en el Amazonas, para que no se les olvide, y acá les traigo como un acercamiento de lo que se dibujaba en el arte rupestre, se dibujaba de alguna manera animales, ¿cierto? Lo que estaba más cercano, y acá hay como una discusión bien interesante sobre, digamos, por qué dibujaban animales o por qué dibujaban seres humanos de la manera en la cual lo hacían, ¿sí? Pero por cuestiones del tiempo no voy a profundizar mucho en esto, solo quería acercarlos un poco al tema del arte rupestre. Pero también no solo hubo arte en términos de frescos en las paredes, ¿sí? Sino también hubo arte en el sentido de la escultura, ¿cierto? Y una de esas esculturas más famosas es la que ustedes tienen acá al lado derecho, que es las Venus del Paleolítico, ¿sí? Las Venus del Paleolítico, ahí lo que ustedes ven es como una mujer muy voluptuosa, ¿cierto? Y es uno como de las esculturas más emblemáticas de la historia universal, ¿sí? Para aquellos que quieran estudiar arte, que no se les olvide esto. De alguna manera, ¿por qué se pintaban las cuevas? Precisamente porque fueron el refugio para los seres humanos, y muchos autores como antropólogos, sociólogos que se han dedicado a estudiar esto nos han de alguna manera como ilustrado que las pinturas son expresiones de magia, es decir, ellos pintaban como un ejercicio espiritual para que hubiese más casas y para que aparecieran más de esos animales que yo les menciono, porque precisamente eran el alimento de los seres humanos en este momento. Qué pena. Y de alguna manera esa teoría se ve derribada por lo que les digo, si el hombre cazaba fundamentalmente renos y ciervos, sí, porque cazar otros animales un poco más grandes como caballos o bisontes era más difícil porque en las cuevas se ven más representados estos animales como mucho más imponentes, mucho más grandes, ¿sí? Entonces la respuesta que se le da a eso es precisamente porque las cuevas son santuarios, ¿sí? O como lugares, perdón, espirituales del ser humano, y de alguna manera la pintura era magia, ¿sí? Las personas que se dedicaban a la pintura o a este arte rupestre eran los vagos también del momento, en el sentido de que esas personas no tenían que procurarse un sustento diario, es decir, la comunidad les sustentaba ropa, comida y sus necesidades básicas, y ellos podían dedicarse un poco a estas actividades espirituales o secundarias como es la educación. Es decir, si yo tuviera que trabajar en este momento, seguramente no les estaría dando esta clase, ¿cierto? Y es precisamente como por el soporte que me puede dar la comunidad y la economía dividida, ¿cierto? Que cada uno tenemos nuestra función, es que yo puedo estar acá con ustedes dándoles esta clase. Un dato interesante sobre las Venus del Paleolítico, que es esta imagen de acá, si estoy hablando muy rápido me informan, por favor, es que usualmente también se pensaba que era una escultura muy bonita que habían hecho los hombres, en realidad, ¿no? Hace poco salió otro estudio muy interesante donde decía que en realidad es muy interesante que el arte en esta primera etapa fuera más realizado por las mujeres. Parece ser que las Venus del Paleolítico no es una representación del hombre alabando la fertilidad de la mujer, bla, 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 no. Es una representación que hacemos las mujeres de nosotras mismas.
Si ustedes se paran y miran hacia el suelo, de alguna forma, ustedes ven esa misma imagen que está en el Venus del Paleolítico. Ustedes ven una curva acá y derecho acá, ¿sí me van a entender? Entonces, de alguna forma, las Venus del Paleolítico son mujeres paradas viéndose sus pies y representando esa figura, ¿sí? De ellas mismas. Eso es importante, pues me parece a mí. Listo. ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Cómo carajos pasaron de el homínido del Australopithecus al Homo sapiens? ¿Qué pasa en esta evolución humana? ¿Sí? O sí, como los antepasados humanos. Resulta que ellos, como les digo, primero fueron como chimpancés, gorilas, y el humano o la mujer, el hombre, se van separando de ellos, tomando una forma erguida. Cuando el lenguaje empieza a adquirir una forma, ¿sí? Cuando ellos empiezan a desarrollar un lenguaje, cuando comienzan a fabricar, precisamente fabricar, ay, mi madre, esto de acá, fabricar esto de acá, cuando empiezan a cooperar, ¿sí? Organizada y conscientemente, es decir, uno de los requerimientos para la evolución comprobado por las ciencias humanas es que el ser humano necesita cooperar para poder haber hecho esa transición del Australopithecus al Homo sapiens, ¿sí? Y otra cosa muy importante es el descubrimiento del fuego. No lo pongo acá por quemar esto, sino lo pongo porque descubrieron el fuego, ¿sí? Y eso fue como un impulso, es como meterle nitro a lo que fue el transcurso humano en esta época. Si voy muy rápido, me dicen o si tienen preguntas. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Para un poquito, ¿están bien? ¿Vamos bien? Confirmen en el chat si van bien o se perdieron. No, todo bien. Hagamos una pausita mientras voy por agua. Denme un segundito, chicos. Si tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat o como quieran, o irla redactando mejor para hacérsela cuando ella venga. Y ahorita se las hacemos. Bueno. Listo. Listo, chicos. Ya, si quieren, seguimos. ¿Listo? Bueno, sigamos un poquito. Como les decía, perdón. Ahí se está presentando, ¿cierto? ¿Está todo bien? Sí. Meli. Gracias. Recuerden que no puedo ver el chat, entonces solo por eso les pregunto así. El Paleolítico. ¿Qué específicamente pasó en el Paleolítico? Paleo, como les dije, es viejo. Lítico hace referencia a litos, piedra. Y en el Paleolítico tenemos... se va a descargar esta vuelta. En el Paleolítico tenemos la etapa de la piedra rústica. ¿Qué es rústico? Es algo como no tan perfeccionado, ¿sí? Algo como más burdo, me hago entender. Entonces, precisamente si ustedes ven la piedra de acá, es como mucho más burda, ¿sí? Que digamos esta, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, los antepasados del ser humano empieza de alguna manera como a tomar estas piedras y utilizarlas para tareas específicas como perforar la piel, ¿cierto? De los animales, como raspar la carne, ¿sí?
no sé cómo utilizarlo como el mortero para las hierbas o los frutos. Y pues el ser humano en este momento es principalmente nómada, cazaba, pescaba, recolectaba frutos. Mm, y lo que les digo es que aquí empieza a darse las primeras manifestaciones artísticas, como las que ya les mencioné, de las pinturas y de los frescos. Se me olvidó otra vez ese nombre. Pues, pictórico, no. Bueno, del arte que se da en la prehistoria. En este momento se crean las primeras máquinas. Una máquina es aquello que pues le ayuda al ser humano a ser como más eficiente. eh, Estas máquinas multiplicaban la fuerza humana. ¿Cuáles eran estas máquinas? Empieza a crearse el arco, la onda. La onda es esta que utilizó David para derribar a Goliat. ¿Sí? Es este que uno hace así y tira una piedra. Y pues eran usadas precisamente para, no para la guerra, todavía no, eran utilizadas para cazar. Vale, pasemos al Mesolítico. Mesolítico. ¿Qué pasa en el Mesolítico, que es esta etapa media entre el Paleolítico? Y es, digamos, lo que pasa directamente acá, y ahí ustedes ven el Epipaleolítico, que es esta primera palabra de acá. Y es precisamente que acá vemos dos periodos, en los cuales no voy a profundizar porque en realidad no es necesario que sepan eso, pero el Epipaleolítico y el Protoneolítico son periodos que acompañan el Mesolítico. ¿Qué pasa ahí? Nuevamente el Mesolítico se vuelve un cajón grande donde ponemos el Epipaleolítico y el Protoneolítico. ¿Por qué? Porque hay mucha discusión en si este periodo inclusive debería existir, que por qué carajos no dejamos el Paleolítico y el Neolítico y ya, ¿qué carajos pudo pasar tan importante en el Mesolítico como para que queramos dejarlo? Pues precisamente como les decía al inicio de esta clase, en el Mesolítico se da un gran cambio climático. Este cambio climático obliga a los seres humanos a pasar de una figura de nomadismo. Para aquellos que no sepan, cuando yo digo nómada, me refiero a que el ser humano no tenía una casita, no tenía un lugar específico en el cual él llegaba y se asentaba, ¿sí? Tenía ahí su familia, se quedaba ahí hasta viejo y se moría, como nosotros actualmente, sino realmente era un ser humano que iba de un lugar a otro, ¿sí? Y no se quedaba quieto. ¿Por qué no se quedaba quieto? Porque estaba buscando recursos para sobrevivir, estaba buscando la carne, los frutos, los pescados, entonces por eso se movía dependiendo de las posibilidades que encontraba en esa zona geográfica. Por eso dicen que los seres humanos empezamos, o los antepasados de los seres humanos empezamos en África, y de África empezamos a movernos gracias al nomadismo por lo que vendría a ser Europa y Asia, ¿sí? Pero pues esa teoría es un poco derrumbada porque mientras en África habían unos antepasados de los seres humanos, en América habían otros y en Asia habían otros. Pero bueno, el punto es que acá hay como una parte importante que es esta transición, que es a lo que hace referencia al epipaleolítico o el protoneolítico, y es el hecho de que en el mesolítico, como es la etapa en la mitad, ¿sí? Combina muchos elementos del neo y del paleo, ¿sí? Por eso, de alguna manera, pasan a ser nómadas y semisedentarios, o sea, como que se quedan un poco más de tiempo en ciertos asentamientos y luego ahí sí se mueven, como que empiezan a buscar ciertos recursos acuáticos, y de alguna manera hay una revolución pequeña agrícola precisamente por ese cambio climático, ¿sí? Que quiere decir que haya una revolución agrícola, que vemos como los primeros indicios de que ellos ya se estaban dando cuenta de que si uno bota una semillita en la tierra, esta podría crecer y usted podría quedarse ahí y tener un árbol de manzanas, ¿cierto? Pero bueno, este proceso como tal es más conocido, o por lo menos ha sido un poco más estudiado en lo que es el Próximo Oriente, ¿sí? Estos procesos de los cuales les estoy hablando, del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Y después del Mesolítico ya vamos directamente a otra etapa. Espérenme, ¿cómo se...? Ay, me equivoqué. Pero bueno, otra vez, como para hacer mucho más énfasis en este periodo del Mesolítico, que es
entre piedras, miren la traducción acá, entre piedras, es básicamente que acá hay como más acuerdo en que se da el uso del fuego formalmente, es decir, muchos dicen, ah, no, empezó en el Paleolítico, pero en realidad es como que se consolida el uso y el dominio del fuego en el Mesolítico, cuando gracias precisamente al dominio del fuego empieza a consumirse pues con mayor, eh, sí, como más constantemente carne. Dime. No, 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 sigue. ¿Sigo? Bueno, está bien. Está bien. Dado este proceso de caza, se forma algo que nosotras, bueno, que se llama camaradería, que es precisamente esta relación de compañerismo que hay entre los hombres y un poco de encubrimiento, ¿sí? De ahí viene como esta relación que tienen los hombres, que es un poco más de hermandad y tiene como esta fundación un poco histórica, si se quiere, y es que precisamente porque ellos iban a cazar, y ya les explico por qué iban a cazar los hombres y no las mujeres, eh, y se forman como estos lazos de camaradería, es decir, ellos querían sobrevivir y para eso tenía que formar estos lazos de lealtad indisolubles que son difíciles de romper y por eso, digamos, cuando a veces los hombres tienen estas tendencias de que cuando un amigo se equivoca, como que ellos luchan a capa y espada por el amigo, mientras que nosotras las mujeres somos un poco más, no tenemos esa característica de camaradería, ¿sí? Para nosotras es mucho más difícil, por ejemplo, formar lazos con otras mujeres. Hablando de esa relación entre hombres y mujeres, ¿no? Pero digamos en este momento lo que va a pasar es que se forman clanes, ¿sí? Y es que ya los seres humanos empiezan a juntarse, hay una diferencia específica entre clanes y tribus, ya se las digo, pero es precisamente esto, ¿sí? Empiezan a juntarse por un objetivo en común que es sobrevivir, ¿cierto? Y de alguna manera en este momento no hay ninguna propiedad, es decir, todo es propiedad comunal, es lo que sea, como Marx diría, el comunismo primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que el clan recogía en términos de carnecita o de frutos era apilado, ¿sí? Era llevado a una pirámide donde se apilaba, se conservaba ahí un poco y cada vez que usted tuviera hambre simplemente se aproximaba a la pirámide y cogía un trozo, ¿sí? Es decir, era como no había propiedad, es decir, no porque yo cogí esta manzana ahora es mía, esas nociones no existen, ¿sí? En este momento. Lo que les digo también es que acá hay una profundización de la espiritualidad porque encontramos tótems. Los tótems son como cosas, estoy muy inexacta hoy, perdón, como esculturas o como representaciones antropomorfas, ¿sí? Como animales, ¿sí? Con ciertas partes de seres humanos o simplemente animales. Esos son los tótems y esos fueron como nuestros primeros dioses. Nosotros le rezábamos, eh, no a Dios directamente, le rezábamos como a algo mucho más grande que en ese momento para nosotros era la naturaleza, lo desconocido, los animales poderosos, etcétera, ¿sí? Como por ejemplo el águila. Bueno, y en este momento empieza a darse la domesticación, pongo este perrito porque pues es curioso que acá tenemos nuestros primeros animales de compañía que como ustedes ya pueden saber se vuelven los perritos, se vuelven nuestras mascotas después. Ya Ave María, ya. Listo. Acá es como un resumen de lo que acabo de decir, la fase intermedia, que es este mesolítico. Esta es como la definición, la retirada del último glaciar, ¿cierto? Hasta la llegada del neolítico, por eso acá hay un gran cambio climático. Lo que les decía, las culturas epipaleolíticas son aquellas que mantienen el modo de vida del paleolítico, es decir, un poco más rústico. Y en el mesolítico ya empiezan a darse estos cambios innovadores que nos dirigen directamente al neolítico. Perdón. Bueno, lo que les estaba diciendo acá, en términos de arte, es donde aparecen las primeras esculturas. Estas son de tipo monumental o ornamental al interior de las viviendas, es decir, no siempre los seres humanos utilizamos. Qué pena. No siempre utilizamos estas cosas o no siempre utilizamos, no sé, adornos para nuestros lugares en los cuales habitamos,
sino eso se fue desarrollando a medida de, sí, como de un perfilamiento y de una vida en comunidad, ¿cierto? Ya les explico un poquito mejor por qué se daba esto, de adornar las casas. Listo. Llegamos a la etapa de la nueva piedra. ¿Qué pasa en el Neolítico? El Neolítico es una como de las etapas más importantes porque acá se da una revolución muy importante. La historia está llena de revoluciones y bueno, creo que ya se los dije a lo largo de la presentación muchas veces, pero lo vuelvo a decir y es la revolución tan importante que se da acá, de todos los cambios importantes que se dan en el Neolítico, es la agricultura. Tenemos la revolución agrícola. ¿Qué quiere decir una revolución agrícola? Pues que el ser humano ya más conscientemente se da cuenta de que puede formar este tipo de campos, ¿cierto? Que si labra la tierra y pone sus semillas y se dedica un momento ahí, puede hacer germinar cosas de la tierra, ¿cierto? Y esto le va a ayudar para que no tenga que trasladarse kilómetros en busca de, digamos, trigo, kilómetros en busca de manzanas, de peras, sino lo que va a hacer es simplemente ya darse cuenta de que puede tenerlo al alcance de la mano mediante este proceso de agricultura. Acá se domestican animales en términos de caballos, vacas, ¿sí? Me van a entender como domesticación de animales ya no para compañía, sino para consumo humano. Entonces ya no es necesario ir de casa, sino que tú crías tus propios animales y te los comes cuando ya están en la edad adulta. El neolítico es esta etapa de la piedra pulida precisamente porque miren la diferencia con lo que les mostraba en la etapa del paleolítico y era precisamente las herramientas, ¿no? Cómo las herramientas cambian muchísimo en términos de, bueno, esto ya es un palo y una piedra que parece ser como un mazo, como no específicamente un hacha, pero sí como algo que parece golpear duro. Digamos, esta parte que es el mortero, ¿cierto? Entonces ya la piedra se perfila mucho más, o sea, como que es mucho más cuidadoso el moldeo de la piedra para una función. También, precisamente por la revolución agrícola y por la domesticación de animales, pasamos de ser nómadas directamente a sedentarios, ¿sí? Entonces, los seres humanos se asientan, los clanes se asientan, crean tribus, ¿sí? Y en este momento hay un paso de los clanes a la tribu, entendiendo la tribu como un grupo de seres humanos un poco más grande, ¿sí? Y que genera un intercambio comercial con otros, ¿sí? Entonces, de alguna manera ya saber que se estaba de alguna manera asentando los clanes y convirtiéndose en tribus permitía tener una noción espacial de que mi tribu no es la única y que existe una después del río a la cual es más fácil producir, no sé, manzanas y a mí peras. Entonces hacemos ese intercambio. Ta. Bueno, esto es curioso, pero todos los cereales que nosotros consumimos en este momento fueron cultivados cereales como el trigo, ¿sí? Como el arroz, eran cultivados desde la era neolítica. O sea, desde ese momento estamos consumiendo esos cereales. Es importante saber que, digamos, acá empieza a darse este primer invento de la rueda, ¿sí? Que permite, digamos, facilitar el arado. Y, por ejemplo, también el gran paso que permite, digamos, de pasar del neolítico al cacolítico y posteriormente a la etapa de los metales, es precisamente descubrir cierto tipo de aleaciones o descubrir estos metales que son moldeables por el calor, ¿sí? Como esa aleación que se hace entre el cobre y el estaño y que produce bronce, ¿sí? Que es esta que les señalo acá abajito ahí. Acá. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, en resumen, novedades del neolítico: seres humanos sedentarios, domesticación de animales, la agricultura, la revolución agrícola, asentamientos humanos, ¿sí? La horticultura, que es el cultivo de vegetales, una religión ya un poco más, o como una práctica espiritual más consolidada, una división del trabajo, especialización del trabajo. Esto quiere decir lo que les decía antes,
los hombres fueron un poco direccionándose más hacia el lado de la casa y las mujeres hacia el de la agricultura. Quienes descubrieron la agricultura es específicamente las mujeres. Lo que les digo, como una espiritualidad un poco más profunda y una jerarquización de la sociedad que ya vamos a ver, que es esto precisamente lo que produce las sociedades como las conocemos hoy por hoy, porque empieza a formarse algo que a los politólogos les apasiona estudiar y también a los de derecho, y es como cómo se forma el poder político. No sé si hasta este momento haya alguna pregunta. Creo que he hablado mucho. No, ninguna. Perdón, tomo agüita. Pues yo no tengo una pregunta, pero pues yo sí quería como comentar de que me parece interesante que sean como las mujeres las que hayan hecho como esa revolución artística y ese como ese progreso de que el hombre pueda como asentarse, de que pueda como evolucionar de cierta manera su comunidad referente a lo que es la cultura y la alimentación. Me pareció muy interesante eso, la verdad. No lo sabía y es bien chévere. Sí. Yo también tengo una pregunta, digamos, ¿en qué momento la mujer, digamos, digamos en la sociedad, dejó pues de ser tan importante, sino que el hombre quedó como la cabeza de eso? Entonces, Qué pregunta tan interesante. Hacen comentarios chéveres y preguntas. Pero no los quiero cortar, perdón. ¿Hay como más preguntitas por ahí en el chat o respondo estas? No, Meli, no hay más preguntas. Gracias, Cam. Pues sí, ¿no? O sea, lo que hemos visto hasta ahora y es contrario a lo que se nos enseña un poco o a la primera aproximación que uno tiene con la historia, pareciese ser que revoluciones muy importantes en la historia de la humanidad, sus protagonistas parecieron ser las mujeres, es decir, sus primeros precursores parecieron ser las mujeres. Siendo este el caso, siendo esta nuestra primera premisa, ¿por qué carajos? Perdón la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mujer parece entonces haber sido relegada a un plano de lo privado, es decir, haber sido relegada a las labores domésticas, al cuidado de las personas vulnerables como son los ancianos y los niños, ¿sí? Porque hay como una diferencia tan tajante en términos de hombres y mujeres y el poder al cual acceden en la sociedad. Creería yo que esa es la pregunta que me hacen, que es muy interesante. Y es precisamente este proceso histórico de la prehistoria que lo explica, porque en términos generales, en esta especialización y en este proceso que les cuento que va haciéndose paulatinamente, es decir, pedacito a pedacito en el tránsito del paleolítico al neolítico, hay dos hechos importantes que permiten explicar esa diferenciación o especialización. Primero, la división del trabajo, que muchos argumentan, pues es que precisamente los hombres tenemos como esta capacidad o tenemos más fuerza, más musculatura, eso nos permitía como ser un poco más, sí, como tener mucha más fuerza para matar directamente al animal y traerlo a la cueva o al asentamiento. Y por el contrario, las mujeres eran como mucho más ágiles, más livianas, entonces podían subirse a los árboles con más facilidad, pero en realidad esas teorías han sido un poco relegadas por otro tipo de explicaciones que parecen ser un poco más coherentes o lógicas, y es el hecho de que esta especialización, ¿sí?, de hombres y mujeres parece responder más bien a algo interesante, y es que justo antes, o sea, cuando se está dando la revolución agrícola, parece haber un fenómeno muy importante, y es el hecho de que los hombres dedicados principalmente a la caza tenían el acceso a las armas, ¿sí? Esto quiere decir, ellos precisamente porque tenían que cazar y matar a los animales, empezaron a acumular un poco el dominio de las armas. Esto quiere decir la experticia. No es el hecho de que usted cargue una espada, sino el hecho de saber usarla, ¿sí? O un mazo, ¿sí me hago entender?
Entonces, de alguna manera, acumularon ese conocimiento, ese saber, y también le fueron arrebatando un poquito a las mujeres las armas, ¿sí? Precisamente por esa dedicación a la casa, porque la casa tiene una ligazón muy importante, un vínculo. Una pregunta, entonces, en ese orden de ideas, si las mujeres hubiesen apropiado la experticia de las armas, ¿la historia hubiese sido diferente o no? Sí, claro, en varias cosas. Yo creo que, para empezar, habría una concepción distinta de la guerra, o tal vez la guerra como la conocemos no sería la misma. Digamos, eso es lo que estoy intentando explicar y es una muy buena pregunta en términos de que, para ser un poco más clara, las mujeres sí utilizaban las armas. El problema de que no es que no las usaran o las usaran, sino el hecho de que de alguna manera las armas que las mujeres utilizaron eran un poco menos dedicadas a ese ejercicio de hacerle daño a otras personas o hacerle daño a otro animal, ¿sí? Es precisamente, miren, o sea, es que es difícil esto de explicar, pero de pronto me entienden más así. Esa división que se hizo del trabajo, de alguna forma, corresponde más con el hecho de que las mujeres un poco más ligadas a la vida, porque son precisamente ellas quienes dan la vida a los seres humanos, ¿cierto? Esa ligazón que ellas tienen con la vida, y esto es como una hipótesis, no me lo estoy inventando, es el hecho de que es mucho más difícil para un ser humano que da la vida quitarla, ¿sí? O sea, es mucho más difícil para las mujeres en ese sentido matar. Esto no quiere decir que no existan mujeres que maten, han habido muchas, Juana de Arco, Cleopatra, en la historia podemos rastrear muchas, pero en este primer periodo parece más lógico que las mujeres en este momento se dedicaran como a la tarea de la agricultura y las herramientas que utilizaran para ello fueran un poco menos con ese propósito de directamente esa violencia, ¿sí? Y a lo que me refiero cuando se les fue arrebatadas esas armas a las mujeres, me refiero que precisamente por esa especialización del trabajo de caza, agricultura, los hombres empezaron a desarrollar un conocimiento, un saber específico sobre las armas, ¿sí? Que pudiesen matar animales, y eso dirigió un poco directamente hacia la guerra. Hay una línea muy delgada entre lo que era la caza y la guerra. Cuando los seres humanos y las tribus empezaron a pelearse, ¿sí? Por recursos, por diferencias ideológicas, religiosas, lo primero que hicieron fue utilizar esas armas de la caza para matarse entre sí. Y ahí es el surgimiento de la guerra, ¿sí? Un poco de esa manera, o sea, simplificándolo mucho. Pero eso no es lo único que sucede, ¿sí? Yo les había dicho que eran dos cosas que habían pasado. Esa es la primera, ¿cierto? Y la segunda es que en el Paleolítico, ¿sí? No había instituciones como tal, como el matrimonio, como las parejas y eso, ¿no? Era una cuestión más de supervivencia y por eso, precisamente, había una horda promiscua. No había como ninguna regla sexual. Esto quiere decir que se permitía, digamos, el incesto entre familia y demás, pero a través de varias prohibiciones es que se va llegando o se va impidiendo esas relaciones incestuosas y se llega a la forma que predomina en el neolítico, que es la tribu, que como yo les dije, la tribu está constituida por varios clanes o gentes, y en este sentido, esos clanes o gentes son considerados descendientes de una misma madre. ¿Esto qué quiere decir? Que en un primer momento los hijos estaban en el gens de la madre, ¿sí? O sea, la descendencia se contaba por la línea femenina, ¿sí? Lo que revela una posición muy fuerte socialmente hablando de la mujer, ¿sí? Esto cambia, ¿sí? Porque una vez introducida digamos, la esclavitud relacionada con la guerra y esa actividad varonil, eso posicionó un poco al hombre en la sociedad, ¿sí? Y empieza a considerarse esa descendencia por línea paterna, o sea, que los hijos que permanecen en el clan del padre, ¿sí? Sean los jefes de la familia, y esto se da como en casi toda parte, convirtiendo a las mujeres en sujetos que pierden sus derechos y que son reducidas a esa primera posición
sierva o primera esclava de la humanidad, ¿sí? O sea, los primeros esclavos de la humanidad no fueron las personas negras, sino fueron las mujeres. Y así se establece la monogamia para la mujer, porque la única forma del padre de asegurarse de que ese es mi hijo es establecer una monogamia para las mujeres. Y como esta institución de casarse debe estar solamente con una persona durante toda la vida, porque es la única forma en la cual se puede asegurar la descendencia paterna. ¿Sí? ¿Los confundí? ¿Vamos bien? ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? ¿O los sociólogos me quieren hacer algún comentario? Oye, una pregunta. Dime. ¿Podríamos decir que el antropoceno inicia desde el neolítico? O sea, lo que está hablando la compañera acá, me vas a hacer devolverme mucho. Ay, Dios. Ah, me salí. Genial. Pero no te preocupes. Cuando la compañera dice antropoceno, se refiere a este periodo que es el cuaternario. Algunos le llaman cuaternario, otros le llaman antropoceno, precisamente porque acá es cuando empieza el antro, cuando empieza el hombre. Y precisamente en este momento ella me está preguntando si, como te entiendo, que si el paleolítico, el mesolítico y el neolítico corresponden a lo que es el antropoceno, ¿cierto? Y entonces, sí, o sea, la respuesta sería sí, porque estas épocas, que es el Holoceno y el Pleistoceno, corresponden a este periodo grande, que es el Cuaternario o el Antropoceno. Meli, no estás presentando pantalla. Ah, ¿sí ven? Estaba yo acá haciendo el ridículo, porque no me ha visto. Mentira. Verdad. Respondiéndole a la compañera, es que me salí y no sabía que no estaba presentando. Perdón. Ella me está preguntando qué carajos es el antropoceno, y el antropoceno es el periodo o es el otro nombre que se le otorga al cuaternario. Los geólogos se dan cuchillo con otras, sí, o sea, como que se pelean con otras disciplinas, porque nombrar esto como el antropoceno es reducir directamente una historia que es geológica, como de la Tierra y de otros, de la vida como tal, al hombre, ¿sí? Porque el antropoceno es directamente lo redirecciona al hombre. Y como tal, ella me está preguntando, todo esto que tú me estás hablando de paleolítico, mesolítico, neolítico, ¿esto hace referencia al antropoceno? Y mi primera respuesta es sí, porque sabemos que todo esto se dio en el Pleistoceno, ¿sí? Con tránsito hacia el Holoceno, donde ya en el Holoceno tenemos al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, de alguna manera, sí, solo que quítale esto cuaternario, táchalo y ponle antropoceno. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Me entendiste? ¿O lo vuelvo a explicar? Ustedes me dicen, yo lo explico cuantas veces sea necesario. Hello, te respondí la pregunta, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ok. Sí, sí, yo te escuché y pues entiendo a lo que te refieres. Pero digamos, pues mi pregunta era más llevada, así, digamos, en el proceso neolítico, con el comienzo como de la domesticación de los animales, la adaptación de las cosas para beneficio del ser humano, como que pues entender el antropoceno desde el inicio de la adaptación del ambiente para el humano. Ya te entiendo, sí. Qué pena, es que no te había entendido la pregunta. Em, el antropoceno como tal, lo que te digo, o sea, nombrado como me lo dices, es más un periodo, ¿sí? De la historia. Pero lo que tú me estás preguntando es básicamente ya en el neolítico si se da un proceso como de antrocéntrico, ¿cierto? O
de alguna manera como se hace énfasis en el hombre y yo te daría la respuesta de que sí, precisamente en el neolítico es cuando ya posteriormente, dado todos estos avances, ¿sí? El ser humano empieza como a relatar su propia historia y deja un poco al lado como la historia de la tierra o la historia de los animales y es más como sus primeros inicios, como cuál es la historia que tiene el ser humano que relatar y si es un poco céntrica en la historia de los hombres y las mujeres. Ujú. Sí, sí, te respondí esta vez o tampoco. Sí, ya súper bien, dale, gracias. Dale. Una pregunta un poco difícil la que me haces. ¿Vamos bien? ¿Hay otras preguntas? Por el chat no hay preguntas, Meli, que todavía. Listo. Gracias, Emma. Bueno. Eh, listo. El neolítico. En el neolítico, como ya les dije, este es un mapa básicamente que resume lo que acabo de decir y es dos hechos importantes, la aparición de la agricultura y la aparición de la ganadería con las innovaciones que eso hace, ¿no? Como la especialización del trabajo, ¿cierto? También con esto no quiero decir únicamente que se especializa trabajos para hombres y mujeres, sino que de alguna forma se especializa el trabajo del artista. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Del artista, digamos, de los agricultores, de los ganaderos, de los comerciantes, de aquellos que se dedican a las artesanías. Entonces, y las innovaciones técnicas, ¿no? Lo que ya les había dicho de que las herramientas cada vez se hacen mucho más especializadas. Y a esto es a lo que me refería. Hubo una gran glaciación al final del Neolítico y esto cambia mucho las cosas en términos de que grandes regiones o grandes, perdón, espacios en el planeta empezaron a volverse áridos, se convertían en desiertos. Y por eso los seres humanos se vieron obligados un poco como a moverse, digamos, del centro de África o de la parte más oriental de Asia, buscando ríos, ¿sí? Buscando cuencas. Por eso las civilizaciones, esto ya es como un dato para ver civilizaciones antiguas, empiezan o como que se asientan directamente al lado de cuencas hídricas, ¿sí? Como es el Tigris, el Éufrates o el Nilo. ¿Mm? Y a esto se le llama como la media luna fértil, porque si ustedes ven esto, este asentamiento tiene forma de media luna directamente. Entonces, y es acá precisamente donde empiezan a darse las primeras civilizaciones humanas, ¿m? Como la de Mesopotamia y como la de Egipto, ya posteriormente, ¿no? Ya eso es otra, sí, otra parte de la historia. Y ya, entonces los asentamientos que se dan en el Neolítico pues empiezan a darse en Grecia, en Bulgaria, en Serbia, Croacia. Eh, y digamos, eso es básicamente que al final del Neolítico empiezan a sentarse ya directamente y a crearse estas civilizaciones antiguas que vamos a ver en próximas clases. Bueno, pues no sé, yo vi que algunos querían estudiar como veterinaria, entonces por eso puse como los animales de las primeras comunidades, no solo, es decir, no solo constituían como una proteína, sino también era, de hecho, se hacían sacrificios con ellos, tenían un papel también místico y religioso. Eh, no sé si se han visto la película Midsommar, que salió hace poquito, que es muy buena, la recomiendo. Y Midsommar habla un poquito como eso, del sacrificio de los animales y eso cómo se conecta espiritualmente eh, con los seres humanos. También proporcionaban otros productos, ¿cierto? Leche, lana, ta, ta, ta. Y los animales eran eminentemente sociales, o sea, hacían parte de la comunidad. Mm, Esta es parte de la alimentación. Ay, otra vez. ¿Por qué me equivoco? Ya. De la alimentación, donde tenemos pues esa dieta mixta que yo les decía, donde en el neolítico al cultivar vegetales, ¿sí? Y digamos al profundizarse la caza y el cultivo de cereales, empieza como a diversificarse esa alimentación, ¿cierto? Entonces la cebada también se volvió como esa base económica de las civilizaciones de Oriente. Entonces, de alguna manera, como que la alimentación tiene un boost al final del neolítico.
porque se difunde rápidamente, ¿sí? También por digamos, por el intercambio que se hacía respecto a las ventajas que tenía una sociedad de, por ejemplo, producir cebada y la otra que tenía la posibilidad de producir mejor, no sé, carne de corderitos. Luego, em, al final del Neolítico también tenemos otras dos cosas que no les conté muy bien, pero es la revolución urbana. Yo sé que están cansaditos, ya vamos a terminar. La revolución urbana y nuevas formas de trabajo, más la parte religiosa que es importante. ¿Qué pasó en la revolución urbana? Lo que les decía, como esas innovaciones técnicas y como una mayor aprovechamiento de lo que está alrededor de nosotros, ¿sí? Como la agricultura y los animales hacen que haya un excedente productivo. Y los economistas que nos están acompañando, los que quieren estudiar economía, ¿qué pasa cuando una sociedad tiene un excedente? Pues la comida se daña, mentiras, pero más allá de eso es el hecho de que se va a buscar comercial, ¿cierto? Se va a buscar intercambiarlo, eso es como el primer instinto humano. Por eso precisamente con este intercambio es que se empieza a especializar cierto tipo de trabajos, ¿no? Como los que se dedicaban directamente al ganado, los que se dedicaban directamente al metal, a transformar el metal, los que iban y extraían de las minas, ¿sí? Y también esa división del trabajo se da por pueblos, como les dije, cada pueblo tenía una ventaja comparativa o una ventaja para producir cierto tipo de productos que luego intercambiaban entre ellos, ¿sí? Y este intercambio también permite que se vayan formando esas primeras ciudades, ¿sí? En la cuenca del Nilo o en Mesopotamia, porque al intercambiar esas mercancías, eh, digamos, los artesanos podían encontrarse en un lugar y en ese lugar era donde hacían directamente, que era un lugar como intermedio entre mi tribu y la otra tribu, y en ese lugar empezaban como a intercambiar. Esas van a ser las primeras ciudades porque llegan muchos artesanos, ¿sí? Y llega como otros tipos de actividades ajenas a la producción de alimentos, y eso hace que en esas ciudades empiecen a establecerse como puestos de comerciantes, templos, ¿sí? Y eso era lo que les estaba diciendo. Al final del neolítico, la propiedad privada va a surgir y va a sustituir un poco la colectiva. O sea, esa noción de esto es mío, esto me pertenece, surge un poco en el neolítico, esa noción de lo que es mío, ¿sí? No tanto como la propiedad privada de la tierra, no, eso se va a dar mucho después. Me refiero más como a esa concepción que nosotros tenemos ya no de compartir tanto y esa ayuda mutua, sino de lo que es mío, de lo que, digamos, esta es mi ropa, este es mi collar, este es mi pelo, ¿sí? Esa concepción de yo, los demás. Y eso es todo, o sea, como las ideas religiosas evolucionan en esta época porque empiezan a surgir los sacerdotes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos artistas que yo les decía que estaban bien loquitos y se quedaban en las cavernas haciendo las pinturas rupestres, son precisamente los que evolucionan posteriormente a ser sacerdotes, ¿sí? Porque tienen esa conexión espiritual sagrada y empieza a consolidarse como esta idea de un Dios supremo, no de dioses, sino de un solo Dios supremo. Ok. Mm, ¿Qué pasa en la esfera familiar? Esto ya se los expliqué un poquito, pero de la horda promiscua vamos a pasar a pues una sociedad un poco más organizada con reglas sexuales, ¿cierto? Como no relaciones incestuosas. Esto también se les expliqué que es lo de el clan de la madre, cómo los hijos están en los genes de la madre y cómo eso cambia y luego la descendencia se hace por línea paterna y como la introducción de la esclavitud está muy relacionada con la guerra, sí que se vuelve una actividad varonil con el tiempo. Eso era lo que les estaba diciendo. Y ya por último es esto de cómo va a surgir el poder político. Veamos cómo estamos de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Después del No sé. Neolítico, ¿podría decirse que surge el trueque? Sí, sí. Es decir, después o sea, como en la etapa del neolítico es directamente donde empieza a surgir ese trueque en términos de lo que a mí me sirve, perdón, acá no está,
En términos de lo que yo necesito, por ejemplo, necesito, no sé, pieles de animales y el otro tiene exceso de comida, entonces se daba como ese trueque. Pero era más, era mucho más primario que un trueque, porque a nosotros nos enseñan que el trueque es como tú necesitas esta libreta, pues yo te la paso y tú me prestas tu lápiz que lo necesito. Era un poco más el hecho de que si tú tenías algo, y es precisamente por eso no existía la idea de propiedad, si yo tenía, digamos, mi herramienta, mi mazo que yo había construido, yo no le podía negar a nadie de la comunidad que lo usara, ¿sí? Porque esa herramienta le iba a permitir que Manuel, por ejemplo, cogiera mi mazo y se fuera a cazar un día de estos y que luego viniera Luisa y lo cogiera también y se fuera a cazar. Por eso yo no le podía negar a nadie que utilizara mis cosas, ¿me hago entender? Si alguien necesitaba ropa, se le tenía que dar. Y era toda una cuestión de supervivencia. Ese trueque se da un poco más, como tú dices, al final de todo este proceso, ya con, digamos, las ciudades, como con ese intercambio. Ujú. Ah, ok, vale, gracias. Dale. Mm, ¿hay otra pregunta, chicos? Qué pena, Bueno, yo puedes poner porfa la anterior diapositiva. Es que no logré copiar una cosa. Gracias. no te preocupes. Igual creo que esto se lo sube Luisa. Sí, yo se las subo. No se preocupe. Adelante. Listo, no hay lío. Bueno, ya la última parte de esta clase es como lo del poder político, que lo voy a hacer en 4 minutos. Eh, ¿ya la puedo cambiar, chicos? Sí, sí, gracias. Vale. En la parte del poder político, lo único que les quería decir era que, digamos, en las sociedades de la prehistoria había una igualdad política. Esa igualdad política, como sabemos, ya no existe porque ahora estamos jerarquizados, ¿cierto? Entonces tenemos un gobernante, tenemos una persona que manda, hay ciertos líderes, ¿cierto? Por ejemplo, Emanuel es su tutor y hay como hay un tipo de jerarquía también, si se quiere, política. Pero de alguna forma lo que quiero decir acá es que el poder político empieza a desarrollarse de una sociedad igualitaria a una sociedad un poco más jerarquizada, y esto se da en términos de que el líder empieza a ser esta persona que puede aumentar la productividad, dar como demostraciones públicas, ¿sí? Por ejemplo, como grandes festines, que produce esta admiración en los otros. Por eso precisamente nosotros nos vemos inclinados a seguir esta persona que es líder, porque sentimos que bajo esta persona que es líder tenemos como una pequeña cuota de protección, si se quiere. Entonces lo vemos, eso es como muy primario, pero lo vemos como un gran abastecedor. ¿Abastecedor de qué? De lo que sea. Precisamente por eso se ve a Duque o a, digamos, otro tipo de gobernantes como aquellos que proporcionan, ¿no? Que tienen como esta figura un poco paternalista de dar, de acoger, de tratarnos como hijitos. Es más eso, o sea, no me voy a alargar mucho acá porque creo que ya les di mucha información. Esto tiene más cosas, pero lo importante acá es que revisando la historia, parece ser que como algunos anarquistas señalan, tipo Bakunin o Kropotkin, que el ser humano como tal no es tan individualista como suele concebirse, sino en realidad busca consolidar un apoyo mutuo. Vemos que la historia nos muestra que solo mediante el apoyo mutuo el ser humano pudo llegar al momento en el cual se encuentra hoy por hoy, y que su instinto primario no es como tal la guerra o destruirse mutuamente o individualista. Entonces, en realidad, lo natural no es la guerra, lo natural no es lo que está pasando en Samaniego ni en el Catatumbo. En realidad tenemos que preguntarnos más profundamente por qué está sucediendo eso y por qué está esa inclinación hacia la guerra y hacia la violencia en nuestro país. Eso es todo, chicos. Me abro a preguntas. Gracias, muy interesante la clase.
Bueno, chicos, no hay lío. Voy a esperar un poquito más, creo que la verdad no sé qué hacer. Es que a mí me dijeron que ustedes terminaban a las 8:45 en punto. Dale, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Chicos, ¿ustedes hicieron los anuncios? Emanuel. Creo. Sí, pero dejamos Falta para el aclarar lo de final. la monitoría. Ajá. Sí, nos Dime. puedes si lo puedes, digamos, especificar todo lo que nos habías dicho, mejor. Lo de la monitoría, sí. Como lo Ok. de la actividad de Bueno, monitoría y eso. entonces, la actividad, no sé si le dieron ayer en el grupo de WhatsApp, la actividad es hacer perdón, es la actividad consiste en ver 2 capítulos de Cosmos, que les dejamos los links en el grupo de WhatsApp, si quieren ahorita les volvemos a señalar el mensaje. Y bueno, ahí están los 2 links de los 2 capítulos de Cosmos que tienen que ver si quieren asistir a la monitoría del sábado a las 5 con Santiago. Y pues él va a profundizar más en temas como geológicos y pues va a responder 2 preguntas que ustedes tienen que poner en el archivo compartido que les pusimos de Excel. Ahí ponen su nombre y ponen 2 preguntas de los 2 videos. O sea, ven los 2 videos y las 2 preguntas que les surjan. Puede ser una de una, otra de otro, o 2 de uno, como ustedes quieran, o del tema en general. Y pues nada, entonces ese es el único requisito que tienen que cumplir, es la única tarea, o sea, no es una tarea como tal, porque pues es algo opcional, si ustedes quieren participar en la monitoría, pues la idea es que participen activamente, entonces para eso hacemos lo de las preguntas, para hacerlo más charlado, para hablar entre nosotros, y pues nada, es eso, para que asistan el sábado a las 5, lo que les digo ahorita, si quieren les volvemos a repetir el mensaje y se los voy a subir a Facebook también con esta presentación para que no les falte nada como por anotar o algo así, algo importante. Y recuerden que también la clase quedó grabada. Entonces, no se preocupen, también se las vamos a subir a la carpeta de las clases. Y pues no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Quieren decir algo más? ¿Alguna duda sobre la metodología? Las clases. Yo quería decir algo frente a lo de la clase del sábado, es que el link del Drive no sirve, o sea, a mí no me abre, dice que error. Pero o sea, pero te aparece como azulito, lo puedes abrir. O sea, digo, le puedes dar clic. Sí, le doy clic, pero después dice error. Ok, si quieres, entonces yo le digo a Santiago que vuelva a mandar el link y lo arreglamos, ¿vale? Vale. Listo, entonces, bueno, no se les olvide confirmar la asistencia, de confirmar la asistencia a María Paula. Y listo, eso sería todo. Yo creo ya pueden, si quieren ir, descansar para que se preparen a su a su siguiente clase. Y pues nada, chicos, nos vemos el viernes. ¿Y ya? ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La clase estuvo muy chévere.